Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. Iluminando, Señor, mi mente. Y la iglesia del Señor dice, aleluya, puede tomar su asiento, iglesia amada. Gloria a Dios, adoramos, aleluya, a Cristo de poder, a un Cristo de gloria. Y mientras yo predico, yo quiero que usted me esté a mí ayudando, porque ¿cuántos sabemos que un carbón encendido enciende a otro carbón? Un carbón que se ve que se está apagando, pero ahí hay otro carbón con fuego y entonces se empiezan a unir los dos. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. El tema de esta prédica es avivando el fuego en medio del desánimo. Ese desánimo que muchas veces nos viene a nosotros. Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios, como hijos del gran Rey, como hijos del gran poderoso, nosotros tenemos que estar constantemente, aleluya, avivando ese fuego, avivando ese fuego, avivando ese fuego del Espíritu Santo que ya está en ti, aleluya. Y dice su palabra, aleluya, en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, este libro fue una carta, aleluya, escrita por Pablo hacia Timoteo. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba encarcelado allá en Roma por segunda vez. Él estaba a punto de que lo mataran, iglesia. Pablo estaba a punto de morir cuando él escribió esta carta. Y yo digo, wow, Pablo, pero tú le estás predicando diciéndole a este muchacho, aleluya, que avive ese don de fuego, pero tú estás en la cárcel. Iglesia, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Animar al otro aunque nosotros nos estemos muriendo por dentro. Aleluya, como decía nuestra hermana Francis que se paró aquí y ella dijo, no mires a mí o lo que yo hablo, aleluya, sino que oremos por los jóvenes, que oremos por los demás, iglesia amada, porque hay cosas que pasan dentro de nosotros que nadie conoce. Y Pablo le dice, enciende tu llama, enciende la llama que está en ti, aleluya, adoramos a un Cristo de poder. Entonces, cuando hablamos de Timoteo, hablamos de un joven que desde pequeño, él conocía las Escrituras. Pero al lado de Timoteo siempre, aleluya, estuvo Pablo. Y dice su palabra en Hechos capítulo 16, versículo 2. Que cuando Pablo vio a Timoteo, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, la gente que estaba ahí alrededor, ellos daban un buen ¿qué? Un buen testimonio de este joven. Entonces, jóvenes, qué más hermoso sería de que cada persona que está aquí presente pueda dar un buen testimonio de ti y de mí, pero no solo de nosotros, sino de Cristo Jesús. Que cuando digan, mira, esa joven vive en santidad. Y yo cuando hablo de santidad, no solo te la hablo de externa, te hablo de una santidad interna y externa, porque lo que el Señor hace por dentro, tú lo reflejas por fuera. Porque yo no puedo ser santificada por dentro y por fuera estar mostrando algo, aleluya, que no soy. Amén. Entonces dice su palabra, aleluya, que ellos daban buen testimonio de Timoteo. Entonces quiso Pablo que Timoteo fuese con él y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces el libro de los Hechos, iglesia, fue escrito después, aleluya, de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo. Entonces sabemos que el pacto de que Dios hizo con Abraham fue, manda a tus hijos a circuncidarse para representar que ellos son hijos míos. Amén. Entonces, cuando Dios los manda a circuncidarse, todos, iglesia, todos los que eran de la tribu, ellos tenían que circuncidarse para mostrar el pacto, aleluya, de entre Dios con Abraham y con toda la nación. Pero ya cuando el velo fue roto, iglesia amada, ya no hay necesidad de eso. Y la circuncisión es un acto que se le hace a los hombres. Amén. En lo cual no voy a entrar muy a profundo. Si usted quiere, escudriñelo en su propia casa. Le damos gloria al Señor. Y lo que a mí me llama la atención fue la disposición que tuvo Timoteo.
Porque él, ya siendo un joven de aproximadamente 18 a 20 años, él no dijo no porque me va a doler. Él no dijo no porque esto me va a doler y me va a arder y yo no lo quiero hacer. Él no puso excusas como muchos de nosotros lo hacemos cuando nos invitan a hacer algo de parte del Señor. ¿Sabes qué hizo él? Él dijo, está bien. ¿Y por qué él dijo está bien? Porque él quería trabajar en la obra del Señor. Él quería trabajar en la obra del Señor. Mira, iglesia amada, cuando se esforzó, amén. Cuando nosotros queremos trabajar en la obra del Señor, no importa la lucha, no importa la prueba, no importa la escasez, no importa, porque nosotros queremos trabajar para la obra del Señor. Y aunque en ese momento nos digan algo, nosotros, por complacer al Señor, nosotros lo hacemos. Porque dice su palabra que este muchacho, ¿qué hizo? Nada más le dijeron y se fue a circuncidar. Él fue a hacer eso, ¿por qué? Porque en esos momentos, aleluya, porque los fariseos, ellos todavía no creían en Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Gloria a Dios, aleluya. Ellos no iban a permitir que este joven, que este Timoteo entrara a las sinagogas a predicar la palabra si él no estaba circuncidado. Ahora, ellos podían entrar a las sinagogas, pero a sentarse solamente. Lo que ellos no podían hacer era predicar sin estar circuncidados. Pero la maravillosa de Jesús, aleluya, por su gracia, porque a Él le plació, aleluya, romper ese velo. Tú y yo estamos aquí presentes. Por esa razón tú y yo no necesitamos, gloria a Dios, aleluya, hacer ese acto, al menos que tú así lo quieras, y le damos la gloria y la honra al Señor, amén. Porque Jehová vive, porque Él se lo merece. Ahora, a mí lo que me encanta de estos dos jóvenes, de Pablo y Timoteo, es que Pablo le llama a Timoteo su hijo en la fe. Pablo le llama a Timoteo su hijo. Y a mí me encanta esto porque yo digo, tú lo conociste en ese lugar y como que desde ese lugar se hicieron uña y mugre. Donde sean estaban juntos. Y entonces este joven Timoteo aprendía y aprendía y aprendía de Pablo cada día más. Así como nosotros los jóvenes que estamos aquí, aleluya, aquí sentados, cada día tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada día más. Porque es que esto no se acaba cuando tú aprendes una que dos cosas. Esto no se acaba, aleluya, hasta cuando tú aprendes a cantar. Esto no se acaba cuando tú, es más, puedes saberte la palabra completa y ahí no se acaba tu conocimiento ni tu sabiduría. Porque como decía la sierva, el conocimiento y la sabiduría te lo da Dios. Aleluya. Entonces esto no se va a acabar nunca. Es que conocer a Dios, mira, tú te puedes conocer la palabra entera, pero si tú no conoces a Dios, ¿de qué te sirve saber la palabra? Serías como un sepulcro blanqueado, como Jesús le decía a los fariseos, porque sabes mucho, pero poco haces. Porque tú necesitas la revelación del Espíritu Santo para poder a trabajar lo que ya tú sabes. Porque usted cree, iglesia, que cuando usted va allá a las calles y anda evangelizando y usted se encuentra, aleluya, una persona que se ha apartado y se sabe más Biblia que usted. Es más, el mismo diablo, iglesia, se sabe más Biblia que usted. Pero es que él no la pone en práctica. Y ese es el problema. Es más, iglesia, es un problema aún más grave cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Nos es un doble pecado. Porque lo que sabemos, conocemos al Padre, o conocemos su palabra al Padre, no, pero no la ponemos en práctica. Entonces, esto es de ponerlo en práctica día a día, estar como decía a Josué, medita en este libro de la ley día y de noche, amén, le damos la gloria a Jehová. Entonces Pablo instruía, exhortaba a Timoteo cómo caminar este camino siendo un joven. Y hermana Ángeles, ¿cómo usted sabe que él era un joven? Porque él le dijo, aleluya, a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, jóvenes. Que nadie tenga en poco lo que el Señor te ha dado. Que nadie tenga en poco lo que el Padre ya te ha mostrado a ti en la intimidad. Que nadie lo tenga por poco. Porque si el Señor te ha llamado, el Señor te ha llamado porque a Él le plació y porque Él te ha escogido. Como dijimos antes de empezar, desde el vientre de tu madre, iglesia amada. Jóvenes que están aquí presentes, ya tú eras un escogido y por eso tú estás aquí presente. Para adorar, para glorificar su nombre, para ir a las calles, para rescatar las almas, para traerlas de nuevo a su redil. Y la gloria es para Dios, aleluya. Sabemos, iglesia o jóvenes, que la juventud es una etapa muy difícil en nuestra vida. Nosotros nos volvemos jóvenes, tenemos 14, 16 años y ya pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada en verdad. Pensamos que ya sabemos
todo de la vida. Y nuestras madres nos dicen algo y nosotros, sí, ma, ya sé. Ángeles, pero que, sí, ma, ya sé. Ah, pero, ma, ya sé. Pero no sabemos nada. Porque si supiéramos en verdad, lo haríamos, iglesia. Dice su palabra que el joven toma el consejo. Las personas, nosotros tomamos el consejo y entonces llegaremos a la vejez. Porque la corona de un anciano es, aleluya, la sabiduría que viene a través de los años. Y entonces, aleluya, cuando Pablo le escribe a Timoteo, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Él le dice, enciende la llama que está en ti. Porque Timoteo, como él era un joven, él también tuvo sus, aleluya, sus momentos que se decayó. Él tuvo sus desánimos, aleluya, él tuvo, gloria a Dios, sus decaimientos. Pero por eso Pablo desde la cárcel de Roma le dice, mira, yo te mando de que tú avives ese fuego. Iglesia, ¿cómo tú crees que Pablo, viendo a Timoteo, su gran hijo de la fe, ese joven que fue creciendo, aleluya, mediante sus escrituras, sus enseñanzas, él no podía ver que este joven se apartara? Y Timoteo era un pastor, aleluya, un joven pastor. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que se estaba corrompiendo, aleluya. ¿Por qué? Porque las personas eran falsos profetas, porque se paraban en el altar y empezaban a profetizarle a todo el mundo cosas vanas, cosas que no eran. Ese era el problema. También que muchos se levantaban en contra de sí mismos. Eso era lo que él estaba, aleluya, he was struggling with, lo que él estaba batallando con eso. Entonces, tanto que él mira que hay iglesia que no quiere. Pablo le dice, yo te mando que avives el don del fuego que está en ti mediante la imposición de mis manos. Entonces, cuando él nos dice que avives el don de fuego que está en ti, tú no tienes que ir a buscar el fuego a otro lugar, porque el fuego está en ti. El fuego ya está dentro. El problema es que nosotros lo queremos apagar. O probablemente no queremos, pero de igual manera lo apaga, iglesia. Por eso le decía, avívalo. Aviva ese don del fuego. Ese fuego que ya está en ti. Ese fuego ya está dentro de cada uno de nosotros, iglesia amada. Y qué hermoso saber que nosotros, cada cabecita, cada corazón, cada mente, cada cerebro aquí presente, ya tiene el fuego del Señor dentro de sí. Pero el problema es que nosotros, iglesia amada, lo apagamos. ¿Y cómo lo apagamos? Porque nos dejamos llevar, aleluya, de que todo lo sabemos, no que yo ya todo lo sé. El que tiene el fuego apagado, ¿sabe cuál es? El fuego prendido y después se le apaga. Muchas veces el problema de esa persona es que deja, iglesia, que el ministerio se le suba para la cabeza. Que ellos dejan, no, que porque yo ya soy tal y tal, y la profeta tal y tal, y el evangelista tal y tal. Mira que yo no necesito respaldo de nadie. Mira, hermano, si los profetas de antes necesitaban el respaldo de Dios, ¿qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Si esas personas antes podían hablar con Dios, ¿qué más nosotros? Necesitamos del Señor día a día para poder avanzar. Es que no es por nuestra fuerza, es por la fuerza que viene de Dios. Aleluya. Te adoramos, Jehová. Tú vives, Rey. Y entonces, ahora vamos a meditar. Yo he meditado, iglesia, en qué significa la palabra avivar. Porque le dice aviva. Entonces la palabra avivar, aleluya, significa reencender, animar y notar algo que se está apagando. Entonces muchas veces, iglesia, mientras pasan los años, nosotros vamos dejando que ese fuego se consuma, porque nosotros vemos que hay escasez, porque hay esto, porque no hay, porque sí, y por qué. Sin ningún por qué, ¿quién te separará del amor de Dios? Ninguna cosa en los cielos, ninguna cosa debajo de los cielos, ni nada que te esté rodeando te podrá apartar del amor de Dios, decía Pablo a los romanos. ¿Quién, iglesia, te puede separar del amor de Dios? Si nuestra pastora, aleluya, ella predicaba que el amor de Dios, aleluya, que de dónde me huiré de su presencia. Si en los profundos de los mares, ahí está Él. Si en los cielos, ahí está Él. Y si debajo de una roca, ahí está Él, porque Él lo creó, porque Él te creó a ti. Y tú sabes, iglesia, cuando tú estás separado del Señor y tú empiezas a sentir en eso en tu corazón y tú dices,
pero yo siento esto y cuando lo hago realmente no lo quiero hacer. Pero hay algo de mí que me dice que sí, pero luego hay otro que me dice que no. Iglesia amada, decía su palabra, decía Pablo, aleluya, ahí mismo en Romanos, hay un pecado dentro de mí, que yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, sino lo malo que está dentro de mí. Y muchas veces nosotros usamos eso de excusa para, aleluya, practicar la maldad. Pero es que eso no es así, porque ya cuando tú lo estás haciendo, tú empiezas a sentir aquel remordimiento. Y tú sabes por qué es eso, es porque tu alma reconoce quién es su creador. Tu alma en ese momento que tú estás a punto de hacer algo indebido, tu alma empieza a reconocer aquello. Tu alma empieza a recapacitar todo tu pasado. ¿Sabes qué? Aleluya, yo le prometí al Señor, no quiero hablar de mí en esta prédica, pero le voy a contar algo que ya todos saben. A mí me encantaba el deporte y yo corría en mi escuela. Y entonces cuando yo estaba a punto de hacer una carrera, hay cierta posición que nosotros teníamos que tomar. Aleluya. Y cuando nos poníamos en la línea, nosotros teníamos que estar atrás de la línea. Aleluya. Y la fuerza, iglesia, cuando una persona corre, no está en sus manos, sino está en su pie de atrás. Porque de tu pie de atrás te vas a empujar para correr. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque muchas veces nuestra fuerza, aparte de Dios, va a venir del pasado. De lo que tú has pasado, que tú te quieres ir, te quieres desviar del camino, pero tú piensas y miras para atrás y dices, ¿sabes qué? Esto no me es para mí porque yo ya lo pasé y por eso me va a inclinar a mí a seguir para adelante. Eso me va a decir a mí, avanza, camina y no te detengas, iglesia amada. Porque nuestra fuerza muchas veces viene del pasado. Es de recordar, la palabra dice que no hagamos memoria de nuestras cosas pasadas, si es para hacer la maldad. Pero si es para que usted siga avanzando, iglesia, acuérdese de aquel lugar oscuro donde Dios lo sacó, donde nadie pagaba un peso por ti, donde nadie ni siquiera te miraba, iglesia amada. Acuérdate de ese momento, aleluya. Decía Pablo, hay un aguijón en mi carne. Probablemente Pablo sí tenía enfermedades, aleluya, pero a mí me gusta pensar, ¿sabes qué? Mi aguijón de la carne va a ser el pasado. Mi aguijón, aleluya, que él decía, hay un aguijón en mí que me ayuda, aleluya, a seguir y humillarme ante Dios. Que tu aguijón sea tu pasado, que tu aguijón sea aquello que te empuje a seguir a Dios y que te haga realizar y recomprender que no es por tu fuerza, aleluya, sino por la fuerza de Dios, dada a cada uno de nosotros. El Señor revela las Escrituras, Señor. El Señor revela, aleluya, e ilumina nuestra mente conforme a Él quiere para ayudarnos a comprender sus sagradas Escrituras. Amén. Y seguimos leyendo, dice, vamos a esquipear el 7. Es más, lo vamos a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Volvemos al principio. ¿Cómo conoció Pablo a Timoteo? Lo conoció en una región de Listra, en la ciudad de Iconio. Ok, lo conoció ahí. Pero cuando lo conoció, ¿por qué lo conoció? Porque la gente daba buen testimonio de él, amén. Entonces van pasando los años. Cuando, aleluya, Pablo escribió esta carta a Timoteo, pasaron alrededor de 14 a 18 años cuando él le volvió a escribir en este momento. Entonces, a pasar de esos años, él estaba dejando que su fuego disminuyera, aleluya. Pero entonces, él, una vez más, él le vuelve a acordar. Acuérdate de tu testimonio. Pablo le dice, mira, yo te conocí por tu testimonio. Yo te conocí porque la gente hablaba buenas cosas de ti. Yo te conocí porque yo mismo con mis propios ojos pude ver que tú dabas buen testimonio. Entonces él viene y le dice, no te avergüences de dar testimonio. Jóvenes, no os avergoncemos de dar testimonio del Señor, porque nosotros, número 1, damos testimonio de Dios. Número 2, damos testimonio de la iglesia junto con la pastora. Y número 3, al final, damos testimonio de nosotros mismos. 3 testimonios, no solo es uno, son 3. Testimonio del Señor, testimonio de la iglesia y nuestro propio testimonio. Entonces tú no te avergüences de ir allá a la calle y representar a Cristo tal y como es. Y probablemente, iglesia, tú no te pudiste vestir de la manera adecuada, modestamente, y te tuviste que ir ahí con algo diferente a la calle.
Pero deja que por tu forma de hablar, por tu forma de expresarte, por tu forma de tu amabilidad, de tu amor y por el amor que tú le muestras a esa persona, déjalo que ellos vean a Cristo en ti. Seas tú la luz que ellos necesitan. ¿Sabes qué, iglesia? Que muchas veces tú vas a ser la Biblia que muchos van a leer. Porque hay muchas personas que jamás en su vida van a recoger una Biblia. Pero cuando te miren a ti, tú vas a ser la única Biblia que ellos van a leer. Así que depende de ti, iglesia amada, cómo tú vas a representar a Cristo. Así que depende de ti, iglesia amada, de representarlo a Cristo tal y como Él es. Para que esa persona pueda ser salvada. Para que esa persona mediante ti, Él pueda reconocer la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Entonces Él le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y en el 9, aleluya, y ahí sigue diciendo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa por las aflicciones, iglesia. Van a haber aflicciones en nuestras vidas. Van a haber momentos de tortura, no de otros, sino que de nuestra propia mente, muchas veces de nuestro propio corazón, de nuestra propia conciencia. Pero Él dice a Timoteo, participa en las aflicciones. Porque puedes tú, iglesia, ser cristiano, gloria a Dios, sin cargar, aleluya, lo que significa el Evangelio. Sabemos que el Evangelio traducido significa las buenas nuevas. Pero el Evangelio también es sufrido. El Evangelio, iglesia, ha sido sufrido. Y sabes que hay una palabra ahí por un decir, que lo que a ti no te ha costado, no lo valoras. Que lo que a nosotros no nos ha costado, no lo valoramos. Si a mí no me hubieran dado la educación que a mí me han dado, iglesia amada, me invitan a la casa y yo empiezo a hacer y deshacer como a mí se me dé la gana. Y eso yo te lo digo, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros tenemos el Evangelio ahora en día, es para que nosotros nos estuviéramos reconvirtiendo todos los días. A Esteban, él fue el primer mártir de la iglesia. En los Hechos, él fue el primer diácono y el primer mártir. ¿Por qué? Porque a él lo mataron, el primero, al cual lo mataron por una persecución. Ve y dile a Esteban que tú estás desanimado. Ve a decirle a ese hombre que ya tú no puedes avanzar. Ve a decirle a ellos que te está doliendo. ¿Y sabes cómo lo mataron a ellos? Con pedradas, iglesia. Con pedradas. Así que tanto nosotros como la iglesia hay que tener cuidado como hablamos a los hermanos. Pero también hay que pensar en la historia de nuestro Evangelio. La razón por la cual tú y yo estamos aquí en esta banca sentaditos, tranquilitos, escuchando la palabra. ¿Sabes qué? Es más, en esos tiempos, el tú decir, mira, yo soy cristiano, es como decir, estoy listo para morir. En esos tiempos, pararte enfrente de alguien y decir, sí, yo predico las buenas nuevas del Evangelio, es como decir, ¿sabes qué? Ya mátame. Era homicidio mismo. Eso es lo que era suicidio, iglesia. Poder decir de que tú adoras a un Cristo vivo, pero que tú tienes la libertad y yo tengo la libertad. ¿Qué nos está pasando? Que muchas veces ni siquiera queremos hacerlo. Que dejamos que el desánimo se tome control de nosotros y ya no queremos predicar. Que dejamos que el desánimo llegue tan profundo a nosotros que nosotros nos empezamos, aleluya, a humillar y decir, no, yo no puedo. Sí puedes, porque el que te califica no eres tú, sino que Dios mismo, Dios te califica. Dice su palabra, ¿quién nos salvó? Aquel que te salvó, aquel que pagó aquel precio por ti, ese, aleluya, es el que se merece la gloria. Y es por ese hombre que tú no te vas a rendir. Es por ese hombre, por esa sangre derramada, que tú vas a decir, me duele, pero sigo. Es por ese hombre perfecto, inmolado varón de dolores, que no tuvo belleza ni atracción para que las personas lo miraran, dice su palabra. Que lo escupían, que le alaban la barba, que le escupían, que le hacían de todo, iglesia.
Muchos de nosotros hemos visto la pasión de Cristo muchas veces. Y yo la veo constantemente para recordarme que todavía estoy salva. Entonces, iglesia amada, por ese hombre es que nosotros tenemos que perseverar en este camino. Por ese hombre tenemos que caminar en santidad. Por ese hombre, tú y yo, solo por él, porque a él le ha placido, porque él fue el que te salvó, dice el 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los siglos de los tiempos. Con llamamiento santo, iglesia. Un llamamiento santo. Y llamó él con llamamiento santo, gloria a Dios, aleluya. No por tus obras. Vamos a cambiar ahí la palabra obras, aleluya, o añadirle, gloria a Dios. Sabemos que la palabra no se le quita ni se le añade. Pero en mis propias palabras, aleluya, por nuestras obras vamos a cambiarlo por nuestras habilidades. El Señor no te ha llamado por tus habilidades. El Señor no te tiene a ti for what you're capable to do. El Señor no te tiene a ti por lo cual tú puedes hacer, no. Porque si fuera esa la razón de que tú y yo estamos aquí parados por nuestras habilidades, yo no estuviera aquí. Si cuando yo llegué aquí no podía ni hablar. Si yo cuando llegué aquí, iglesia, era la persona más tímida. Si yo, aleluya, si fuera por nuestras habilidades, iglesia amada, nuestra pastora no sería nuestra pastora. Los ministros de alabanza no serían ministros de alabanza. Usted no estaría aquí presente porque es que el Señor no busca las personas habilidades. Él no busca las habilidades. Él te califica para trabajar en su obra. Porque mediante tú vas caminando y caminando y caminando, el Señor es el que te instruye. Él te enseña y Él, aleluya, te enseña cómo caminar este evangelio. Porque Él es el que nos ha llamado con un llamamiento santo. Un llamamiento digno. Y si Él fue el que nos llamó, entonces nosotros tenemos que representarlo a Él, tal y como Él nos ha llamado. Que porque Él te llamó, tenemos que perseverar en este camino. Que porque Él nos llamó y nos amó. Por esa razón. No busques otra razón porque es que muchas veces no la vas a encontrar. Porque si tú dices, voy a buscar una razón a ver si es por mi mami que yo sigo aquí. No va a ser por tu mamá porque la salvación es propia. Por el llamamiento santo que el Señor te ha dado. Te adoramos, Jehová. Gloria a Dios. Y entonces, iglesia, para clarificar con ustedes, yo quiero, aleluya, decir esto, que es normal que en algunas ocasiones el desánimo venga a nuestras vidas. El desánimo a veces es necesario que venga a nosotros para bajarnos de ese pedestal que estamos y que nos humillemos ante la presencia. Aleluya, ese desánimo muchas veces nos va a venir a nosotros para que podamos recordar a Él. Porque la mayoría, aleluya, de los grandes profetas, ellos se desanimaron, iglesia. La mayoría de los grandes profetas que hablan sus sagradas escrituras, ellos sentían que ya no podía más, pero adivina qué, una vez más. Ellos se dieron cuenta que no era por su propia fuerza, sino por la fuerza que es dada por Dios. Y el primer profeta que vamos a mirar es Jeremías, también conocido como el profeta llorón. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos llorones, iglesias? Porque yo digo que sí, yo soy una llorona. Cuando se trata de la presencia de Dios, yo estoy chilla y a mí nadie me calla. Y a él lo conocían, aleluya, como un profeta llorón, porque él fue llamado desde su juventud. Así que si me acompaña, aleluya, al libro de Jeremías, capítulo 1. Te damos gloria a Jehová porque tú vives y porque tú reinas. Jehová 1. Vino pues palabra de Jehová, versículo 4, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra santifiqué, iglesia amada, significa te aparté. O sea que desde el vientre de tu madre el Señor ya te había apartado
para trabajar en su obra. Entonces ya cuando tú eres una escogida y no solamente una llamada y tú te quieras huir de la presencia, Él te va a alcanzar. Él te va a alcanzar porque una vez más tu alma reconoce a su creador. Tu alma va a reconocer a aquel grande poderoso, aquel que te ha llamado para servir como profeta, como predicador a las naciones. Porque Él te apartó y porque Él te santificó. ¿Y qué dijo Jeremías? Ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando Jeremías decía, no puedo hablar, probablemente sí era en su edad, pero a mí me gusta pensar, aleluya, de que era porque su mentalidad era como un niño. De que él hablaba como un niño. Por eso él dice, yo no sé hablar. ¿Cómo le voy a decir a esta gente que se conviertan, predicar de tus buenas nuevas? Si yo ni siquiera sé hablar, no sé cómo dirigirme a ellos. Por esa razón yo pienso, aleluya, de que cuando él le dice eso, era porque él era niño en su mente. Por eso dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y por eso Jeremías, él le dice, Señor, yo soy un niño. Y es ahí, iglesia amada, cuando nosotros intentamos poner excusas al llamamiento de Dios. Que el Señor nos llama para que prediquemos. Que el Señor nos escoge. Que el Señor nos llama, pero nosotros ponemos nuestras propias excusas. Que nosotros decimos, no, es que no puedo por tal y tal razón, sin saber que probablemente la prédica que tú vas a dar en ese momento va a edificar a una alma. Una sola alma vale más que todo el oro en el mundo, iglesia amada. Una sola alma. Aleluya. Y cuando él fue llamado, aleluya, desde su juventud. Y su desánimo vino porque él era rechazado, golpeado y fue encarcelado. Jeremías sentía que su ministerio era inútil. Sentía que Dios lo había engañado por lo difícil de su llamado. Iglesia, es que cuando tú tienes un llamado fuerte no va a ser fácil. Cuando el Señor te ha entregado a ti, ¿qué tú crees? ¿Que tú vas a revolver un avispero y las avispas se van a quedar fácil? Claro que no. Si tú vas ahí y me tocas un avispero, ay de ti si sales con vivas por las picadas que te van a dar. Pasa lo mismo con el enemigo. Que cuando tú te paras en la brecha y dices, ¿sabes qué? Esa hija, esa es mía y ella va a avanzar en este caminar. Cuando tú te levantas y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a pelear por lo que a mí me pertenece. Yo voy a pelear por ministerio. Él se levanta en contra de ti porque ¿sabes por qué? Porque allá en el diablo, aleluya, allá en el infierno está sonando una trompeta que está diciendo, se levantó, se levantó, se levantó. Por eso yo te digo, levántate una vez más, levántate y sacúdete de ese desánimo, iglesia. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, iglesia amada. Por eso es que te viene tanta prueba. Por eso viene tanto desánimo a tu vida. Por eso es que tú sientes que te vienen las enfermedades y uno dice, Señor, ¿y por qué a mí tanta enfermedad? Iglesia amada, es para que nosotros sirvamos de testimonio también. Que si el Señor nos sana de una enfermedad es para que tú puedas decir, mira, Dios me sanó de esta enfermedad. Y si el Señor no te sana de una enfermedad es para que tú puedas decir, sabes que yo estoy enferma pero sigo alabando, porque es que mi adoración no depende de una enfermedad, no depende de una escasez, sino por mi amor por Él. Sirve de testimonio, todo sirve de testimonio. Todo sirve para que esa alma venga a los pies de Cristo, iglesia amada. Es para que nosotros podamos entregarnos a Él en mente, cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor una vez más le dice, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Iglesia amada, porque no es lo que nosotros queramos hablar, es lo que Dios te mande a ti hablar. Cuando el Señor te llame es porque Él algo quiere hacer contigo. No levantes barreras con el Señor. Y esta palabra va para mí mismo, porque tú que predicas, predícatelo a ti primero. No digamos que no digamos excusas, al menos que tú sepas que estás en pecado. Entonces ya es una historia diferente, porque ahí tú estás reconociendo tu falta. Ahora, si es por un desánimo, iglesia amada, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate.
Levántate de ese desánimo. Resplandece una vez más. No permita que el diablo apague lo que Dios ya te entregó a ti. Iglesia amada, pelea con tu espada. Aleluya. Hay una palabra, gloria a Dios, de un hombre, y dice esta palabra que se llamaba Eleazar, y dice que Eleazar se mantuvo firme, aleluya, peleando. Y él tenía su espada en su mano. Y tanto que él estaba agarrando esa espada se le pegó a su mano. Iglesia, deja que esa espada se pegue en tu mano y pelea con ella. No sueltes la espada, no la sueltes, y menea la espada lado a lado para que cuando se te quiera acercar el diablo, él no tenga oportunidad ninguna, porque ya tú estás prensando tu espada. Porque ya tú estás listo para la batalla. Porque ya tú estás firme en la batalla. Te adoramos, y ahora vamos a ir, gloria a Dios, a Jeremías 29, un versículo que a mí me encanta. Y estamos hablando del desánimo de Jeremías, ¿por qué él se desanimó? Y este versículo que a mí me ha tocado tantas veces, él dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, pero es que no pude. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esa es nuestra naturaleza carnal hablando. Que nosotros decimos, ¿sabes qué? No, yo ya no voy a avanzar porque es que yo ya no puedo. Cuando dice, yo ya no voy a predicar porque es que yo ya no puedo. No me acordaré ya más de él, yo ya no hablaré de su evangelio. ¿Por qué? Si cada día es lo mismo. Pero es que había un fuego en mi corazón. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido dentro de mi hueso. Si no hubiera sido por el fuego donde tú y yo estuviéramos, iglesia. Y volvemos una vez más al principio, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Jeremías tuvo que avivar ese fuego. Jeremías tuvo que hacer lo que le costaba, aunque él siguió predicando y nadie quería escucharlo. Por eso él luego escribe el libro de Lamentaciones. Pero él volvió a encender ese fuego. Él no dejó que ese fuego lo consumiera, ni que se apagara por completo. Mire, iglesia amada, cuando nosotros hacemos una fajita, pone ahí el carbón, lo enciende. Ya luego ese carbón después de que usted ya cocinó, se está apagando. Ese carbón se está apagando. Pero usted lo mira y está como que tiene algo rojito. Y es porque todavía está caliente. El carbón, ese fuego que está dentro de ti, imagínatelo como ese carbón que se está apagando y apagando y apagando. En tu momento de desánimo se está apagando. Pero si tú soplas ese carbón y le empiezas a soplar y a soplar y a soplar, ese carbón, aleluya, ese fuego enciende una vez más. Entonces deja que Dios sea el soplo de vida, porque Él es el soplo de vida. Y deja que Él sople aliento de vida a esos huesos secos. Deja que Él sople aliento a esa llama, para que esa llama pueda empezar a arder una vez más, iglesia. Ese fuego todavía no se ha apagado. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque estás aquí presente. Porque tienes tu mano levantada para arriba, por eso lo sé. Porque sigues adorando, por eso lo sé. Porque aunque te duele y te cueste y todo, por eso lo sé. Porque aunque hablen mal de ti, tú sigues para adelante, por eso lo sé. Porque esa llama dentro de ti, aunque es dimming out, porque aunque se está bajando y bajando, esa llama todavía está dentro de ti. Y no hay como la puedas sacar. Porque desde el momento que nosotros somos llamados por Cristo, muchos son los escogidos y pocos los llamados. Los llamados no pueden soltar ese cargo. Los llamados no pueden soltar la espada. Los llamados no la pueden soltar. Los llamados tienen que perseverar. Cuéstete lo que te cueste, tú tienes que perseverar. Porque ese es el precio del llamado. Ese es el precio que nosotros pagamos. Aparte de la aborrecencia del mundo. Aparte del rechazo del mundo. Nuestro precio
es cargar nuestra cruz y seguir avanzando cada día más en este camino. Y le damos la gloria a Jehová, iglesia amada. Ese fuego no se tiene que avivar solo. Ese fuego que está dentro de ti no se aviva solo, iglesia amada. Depende de ti, aleluya. Vamos a ir a Levítico, gloria a Dios, 6, versículos 9 y 12. Levítico 6, 9 y 12 y dice: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ese fuego, tú eres el altar. Tú eres el altar. Jehová es el sacerdote, aleluya. Y esa leña es la oración. Esa leña es el ayuno. Esa leña, aleluya, es la escritura de la palabra. El fuego en el altar no se tiene que apagar. ¿Qué tú crees? Que por nada cantamos las alabanzas. ¿Qué tú crees? Que cuando cantamos aquí fuego santo en el altar eres tú. Santo sí acá porque este lugar es santo, pero el altar lo eres tú. Entonces tú tienes que mantener tu altar ardiendo en todo momento. Tú tienes que mantenerlo, y yo sé que es difícil, claro, porque yo mismo lo he pasado. Jóvenes, yo también soy una joven de apenas 18 años. A mí también me duelen ciertas situaciones. Y hay momentos en los cuales yo también me he sentido debilitada hasta no más poder. Yo también lo he sentido. Pero es que esto no es por mi fuerza. Esto no es de que si yo quiero o no quiero. Esto no es por tu sentimiento. Esto es por lo que Dios quiera. Esto es porque a Dios le ha placido que tú sigas perseverando. Y hay otra alabanza, hablando de alabanzas, una alabanza que nosotros cantamos. Pero antes de eso, probablemente tú te preguntas, ¿y cómo puedo avivar ese fuego? Y acabamos de cantar esa alabanza. Elías oraba en el monte Carmelo para que ese fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí ya se consumió. Una vez más, Elías oraba en el monte Carmelo. ¿Qué estaba haciendo Elías para que ese fuego descendiera? Estaba orando. Él no estaba ahí sentadito haciendo nada. Él estaba orando. Él estaba militando, iglesia amada. Cada vez que tú cantas una alabanza, medita qué significa esa alabanza. Y no estaba en cualquier monte, aleluya. El monte Carmelo, aleluya, dice, Elías oraba en el monte de Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Cuando él oró, hasta que él oró, ese fuego pudo descender. Entonces, si tu vida de oración no está continuamente, ¿cómo vas a hacer que ese fuego arda dentro de ti? Si tú en vez de ir aleluya, arrodillarte y subirte al monte, ¿cómo vas a hacer que ese fuego arda dentro de ti? Ahora, la palabra o el monte Carmelo, sabemos que el monte espiritualmente significa un lugar donde nosotros podemos ir a buscar la presencia de Dios. Ahora, el monte Carmelo, la palabra Carmelo significa, es un símbolo de belleza y fertilidad. Entonces Elías estaba en ese monte, y como el monte Carmelo, y como la palabra Carmelo significa, aleluya, fertilidad, y la palabra fertilidad significa dar fruto, parir, dar a luz, entonces significa que cuando él estaba en ese monte, él empezó a fructificarse, aleluya. Entonces cuando tú te subes al monte, empiezas a dar frutos. Cuando te subes al monte, una vez más, Carmelo significa, gloria a Dios, aleluya, fertilidad. La fertilidad significa parir, dar a luz o reproducir. Entonces, cuando tú te subes al monte, cuando tú empiezas a buscar la madera, a buscar la leña, tú empiezas a dar aquellos frutos. Cuando tú empiezas a mantener la llama ardiente, tú empiezas a dar aquellos frutos, iglesia amada.
Y sabemos, ahora vamos a tocar el segundo profeta, Elías, el profeta de fuego. Ese profeta, aleluya, que con solo hablaba. Vamos a ir a Reyes, aleluya, Primera de Reyes, capítulo 19. Y voy a continuar, iglesia, para que no se nos haga mucho el tiempo. Aleluya, dice Reyes 19. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Jehová, tú vives. Elías, iglesia, el profeta de fuego, sabemos que él hizo muchos acontecimientos en las palabras, de los cuales todavía nosotros predicamos. Una de ellas fue que él hizo fuego descender del cielo. No solo él, sino que el poder de Dios a través de él. E hizo llover sobre un lugar donde no había llovido. 2 eventos grandes. 2 grandes manifestaciones. Pero él se quería morir. Y tú sabes lo que a mí me hace pensar eso. De que tú puedes saber mucha palabra, iglesia. Que las personas te pueden mirar a ti y decir, mira, esa es la ungida, mira, ese es el ungido de Dios, mira, ese es el que da palabra, mira que esto y esto y esto y esto. Pero ¿cómo estás realmente ante la presencia de Dios? Elías se quería morir. Elías se quería morir. Por eso dice su palabra ahí en 19, que vino el ángel de Jehová y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta, porque tu camino no se ha acabado aquí, porque te falta un camino todavía más que seguir caminando, iglesia amada. Por él le dice, come. Y yo te añado otra, come y bebe, cómete la palabra. Y sacia y bebe de Jesús, porque él le decía a la mujer samaritana, yo soy el agua. Y el que bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed. Entonces come su palabra, come lo que Dios te da, pero también, aleluya, sacia tu sed, yendo a sus atrios, yendo a su presencia, buscando su rostro cada día más, iglesia amada. 11:13 dice, aleluya, este hombre estaba en una cueva. Entonces él, después de hacer todas esas manifestaciones grandísimas, aleluya, él se fue a esconder en una cueva. Y dice, gloria a Dios, te adoramos, Jehová. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira, es que cuando tú vives la palabra del Señor, iglesia amada, el enemigo va a querer quitarte la vida como él pueda, pero es que pasa como pasó con Job. Él, para hacerte daño a ti, para poder quitarte tu vida, tiene que ir allá al tercer cielo, humillarse ante el gran rey y dejar que todos los ángeles lo vean, aleluya, para él hacerte algo a ti. Porque él no te hace daño sin que Dios le dé el permiso. Entonces, cada vez que tú estés pasando por algo, imagínate que él fue allá al tercer cielo para velar por tu alma. Que tú estás pasando lo que estás pasando porque él está pidiendo tu alma. Y si Dios le dio el permiso, es porque él no va a dejar que nada te pase. Pero depende de nosotros cómo perseveramos en nuestra fe, en ese momento de angustia. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. 19:11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y en esta iglesia, en el versículo clave, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Entonces ahí yo quiero entrar en algo, iglesia, que a veces no es la manifestación, sino tu consagración. Porque dice su palabra que eso fue un susurro que le habló a él. Fue una voz pasible, una voz calmada. Porque es que muchas veces nosotros, iglesia, estamos esperando las manifestaciones del Espíritu. Y que si el Espíritu no me toca en ese momento, oh, ¿qué está pasando conmigo? Pero cuando tú estás en tu casa, en lo secreto, iglesia, deja que el susurro de Jehová venga a ti. Deja que el susurro de Jehová venga a tu vida y que sea eso lo que te ayude a perseverar.
Todos estos profetas se desanimaron, pero ellos volvieron a avivar el fuego. Y por eso es que nosotros sabemos de ellos. ¿Cómo tú le explicas a Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo? ¿Cómo le dices a Elías que no puedes confiar? ¿Cómo le dices a Jesús que quiere soltar tu cruz? ¿Cómo tú, con qué cara, iglesia amada, vamos a hacer eso? Es que no podemos. No podemos, iglesia, tenemos que perseverar en este camino. El desánimo viene cuando descuidas el fuego, pero eso es para recordarte de tu dependencia de Dios. Vamos a ir a Timoteo, iglesia amada. Una vez más a Timoteo 4:12 y ahí vamos a concluir. Primera de Timoteo 4:12. Te adoramos, Jehová, tú vives. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la posición de las manos del presbítero, el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, iglesia amada. Cuidado de ti mismo. Porque como decía Pablo en Romanos, hay un pecado dentro de mí que queriendo hacerlo no lo hago. O que lo hago queriendo no hacerlo. Por eso ten cuidado de ti mismo, iglesia. Y mantén ese fuego del Señor avivando en todo momento. Y quiero terminar, aleluya, con una frase. El ministerio de alabanza puede ir subiendo y ahí puedes ponerte de pie, amén. Para darle gloria al Señor puedes ponerte de pie. Y la gloria es de Jehová. Y te quiero dejar con esta frase. Muchos opinan que ser llamados por Dios para servirle es el más alto privilegio y la oportunidad más sublime. Ser llamado por Dios es, fuera de toda duda, la vocación más alta a que se puede aspirar. Pero servirle implica entrar en un combate y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldados sin heridas, iglesia amada. Que en toda